Mientras Álvaro Serrano hablaba ante los invitados sobre dignidad, transparencia y una nueva etapa para la obra social, Teresa Valdés permanecía detenida al otro lado de la puerta de la cocina. Lo siento, Teresa. No puedes entrar. El empleado de seguridad apenas se atrevía a mirarla. Teresa, de 71 años, apretó contra el pecho una bolsa de tela. Solo vengo a terminar la sopa. Los martes siempre la preparo yo. Tengo órdenes. A pocos metros, varias personas aplaudieron cuando Álvaro anunció que el nuevo Centro San Gabriel sería un lugar donde nadie quedaría olvidado. Teresa escuchó la frase desde el pasillo. Entonces dejó escapar una risa seca. Curioso lugar para hablar de los olvidados. Al darse la vuelta, la bolsa se abrió. Un viejo cucharón de madera cayó al suelo. Padre Leo, que acababa de entrar acompañado por dos responsables del centro, se inclinó para recogerlo. El mango estaba quemado en un extremo y tenía pequeñas marcas talladas a mano. «Es suyo». Teresa asintió. Antes de que pudiera responder algo más, Padre Leo observó a Álvaro. El director había dejado de hablar. No miraba a Teresa. Miraba el cucharón. Su rostro perdió el color durante apenas un instante, pero Leo lo vio. «Padre», dijo Álvaro rápidamente, «esta mujer tiene prohibida la entrada por una irregularidad financiera grave». Teresa levantó la cabeza. «Decidlo como queráis. Me estáis llamando ladrona». Padre Leo sostuvo el cucharón entre las manos. Y preguntó: «Álvaro, ¿por qué parece que ya había visto esto antes?» Nadie respondió. Padre Leo no insistió delante de todos. Entregó el cucharón a Teresa y pidió que nadie la retirara del pasillo. Después miró hacia el salón, donde los invitados seguían esperando que continuara el acto. Álvaro bajó la voz. «Padre, no conviene convertir esto en un espectáculo. Hay una auditoría, documentos firmados y 18.600 euros sin justificar». Teresa se quedó inmóvil. No era la primera vez que oía aquella cifra. Pero era la primera vez que la pronunciaban delante de personas que habían comido de sus manos durante años. Una voluntaria apartó la mirada. Otra cerró lentamente la puerta de la cocina. Aquello dolió más que la acusación. Si nadie corregía lo ocurrido, Teresa no solo perdería el lugar donde había servido durante 27 años. Su nombre quedaría unido a una idea que para ella resultaba insoportable: haber quitado recursos a personas necesitadas. Pero Padre Leo vio algo aún más grave. Un centro nacido para ayudar a quienes no podían defenderse estaba utilizando procedimientos que una mujer de 71 años apenas podía comprender para decidir si merecía ser escuchada. «¿Quién revisó su reclamación?», preguntó. Álvaro respondió: «El comité correspondiente». «¿Y alguien habló con ella?». Silencio. Un administrativo joven, situado junto a la pared, levantó la vista y volvió a bajarla de inmediato. Padre Leo lo notó. «Hay otros expedientes disciplinarios relacionados con este mismo fondo». Álvaro tardó demasiado en contestar. «No es el momento». Eso bastó. Porque, de pronto, la pregunta ya no era si Teresa había firmado unos papeles. La pregunta era cuántas personas podían haber sido juzgadas de la misma manera. Y antes de que terminara aquella jornada, un expediente que llevaba meses cerrado volvería a abrirse. Para entender por qué, había que regresar a un martes cualquiera, mucho antes de que alguien llamara ladrona a Teresa Valdés. Durante casi 27 años, Teresa Valdés había empezado los martes de la misma manera. Se levantaba antes de las 6, abría la ventana de la cocina aunque hiciera frío y ponía agua a calentar mientras preparaba café. Vivía sola desde la muerte de Julián, su marido, en un piso pequeño de un barrio obrero a 20 minutos en autobús de Santa Lucía de los Olmos. A los 71 años, Teresa ya no se movía con rapidez, pero sí con método. Antes de salir de casa revisaba 3 cosas: el monedero, las llaves y una libreta donde apuntaba nombres. No cantidades. Nombres. Manuel, sin sal. Carmen, triturado. Lucía, no puede tomar leche. Rafael, doble pan si sobra. La libreta nunca había formado parte de ningún programa oficial.
Teresa empezó a escribirla después de que un hombre con diabetes se marchara una mañana sin comer porque nadie había recordado que no podía tomar el postre que habían preparado. Desde entonces, para ella alimentar a alguien significaba conocer algo de esa persona. Había trabajado durante 34 años en la cocina de un colegio. Sabía calcular raciones casi sin mirar una báscula y podía detectar una olla demasiado caliente por el sonido antes de que empezara a quemarse. Pero lo que más recordaban los voluntarios no era cómo cocinaba. Era que Teresa nunca preguntaba a nadie por qué necesitaba comida antes de servirle un plato. Si ha llegado hasta aquí con hambre, ya ha contestado bastante, solía decir. Después de la muerte de Julián, 3 años atrás, aquella cocina se convirtió también en su forma de seguir teniendo una hora para levantarse. Sus 2 hijos vivían lejos. Marta, la mayor, trabajaba en Zaragoza y llamaba casi todas las noches. David llevaba años en Francia y regresaba siempre que podía. Teresa los quería profundamente. Por eso escondía algunas cosas. No les decía que, a veces, se quedaba sentada en el borde de la cama durante 10 minutos antes de ponerse de pie porque le dolían las rodillas. Tampoco les contaba que había dejado de usar una escalera pequeña después de caerse intentando cambiar una bombilla. Su miedo no era morirse sola. Era que alguien decidiera que ya no podía hacer nada por sí misma. Cuando empiezan a decirte, no te preocupes, nosotros nos encargamos, tienes que vigilar, le había dicho una vez a una vecina. A veces significa cariño. Otras veces significa que ya no te preguntan. La fe de Teresa tampoco era complicada. Iba a misa, rezaba por Julián y discutía con Dios con bastante frecuencia. Cuando una voluntaria joven le preguntó una vez por qué seguía ayudando después de tantos años, Teresa respondió mientras pelaba patatas. Porque hubo una época en la que Julián y yo también contamos las monedas antes de entrar en una tienda. No añadió nada más. Muchos en Santa Lucía conocían la historia a medias. Sabían que una mala temporada laboral había puesto a su familia contra las cuerdas. Sabían que la comunidad les había ayudado. Lo que poco conocían era hasta qué punto aquella ayuda había cambiado a Teresa. Por eso nunca consideró la cocina como suya. Ni siquiera después de tantos años. Solo pedía una cosa sencilla, mientras pudiera sostener una cuchara, quería seguir siendo útil. El último martes antes de que todo cambiara, Teresa terminó la sopa, limpió la encimera y dejó su viejo cucharón de madera junto al fregadero. Al salir, vio a 2 hombres desconocidos fotografiando los archivadores de la oficina. Uno de ellos preguntó, ¿dónde guardan los justificantes antiguos? Teresa siguió caminando. Pero aquella tarde, por primera vez en 27 años, alguien cerró con llave el armario donde se guardaban las cuentas de la cocina. El cucharón no tenía nada de especial para quien no conociera su historia. Era de madera oscura, más pesado de lo normal y con un extremo quemado que nunca había podido lijarse del todo. Teresa lo había llevado durante décadas de una cocina a otra, aunque varias veces le habían regalado utensilios mejores. Ese debería estar jubilado, le dijo una voluntaria una mañana. Teresa lo levantó como si estuviera examinando una herramienta de precisión. Todavía sirve. Julián se lo había comprado cuando ambos tenían poco más de 30 años. Entonces Teresa cocinaba en el colegio y algunas tardes ayudaba a preparar cenas para familias que atravesaban dificultades. Una noche de invierno dejaron una olla demasiado cerca del fuego. Teresa intentó apartarla con prisas, el mango del cucharón cayó sobre la llama y una parte quedó negra. Cuando llegó a casa, estaba enfadada consigo misma. Lo he estropeado. Julián examinó la madera chamuscada. ¿Puede seguir sirviendo sopa? Sí. Entonces no está estropeado. Al día siguiente, lijó el mango, reforzó una pequeña grieta y talló una línea diminuta cerca del extremo. Teresa le preguntó qué significaba. El primer invierno que no lo tiraste. Cada año que la cocina comunitaria seguía funcionando, Julián añadía otra marca. Al principio era una broma entre los dos. Después se convirtió en una especie de calendario. Cuando Julián murió, había 24 pequeñas líneas. Teresa añadió las siguientes ella misma. Nunca lo contó en público. La mayoría pensaba que las marcas eran simplemente desgaste. Una persona, sin embargo, había preguntado por ellas muchos años antes.
Teresa recordaba vagamente a un joven administrativo que apareció una nochebuena en la antigua cocina parroquial. Había problemas con unos vales de alimentos y varias familias esperaban fuera. El muchacho parecía desesperado. Teresa no recordaba bien su cara. Recordaba sus manos. Temblaban mientras sujetaba una carpeta. Aquella noche nadie habló mucho de papeles. Teresa y otros voluntarios cocinaron con todo lo que encontraron en el almacén. Julián apareció más tarde para ayudar a transportar cajas. A las 3 de la madrugada, el joven seguía allí. Miró el cucharón. ¿Por qué tiene tantas marcas? Teresa respondió. Porque algunas cosas merecen una oportunidad antes de tirarlas. El hombre bajó la mirada. Teresa nunca volvió a pensar en aquella conversación. Hasta muchos años después. La mañana en que los auditores aparecieron en Santa Lucía, Teresa encontró el cucharón dentro de un cajón distinto al habitual. ¿Quién lo ha movido? Nadie respondió. Lo colocó de nuevo junto a los fogones. Entonces Álvaro Serrano entró en la cocina. No era frecuente verlo allí. Normalmente se reunía con responsables, revisaba presupuestos y se marchaba sin atravesar la zona donde trabajaban los voluntarios. Pero ese día recorrió las encimeras lentamente. Cuando pasó junto al cucharón, se detuvo. Solo un segundo. Teresa lo notó porque Álvaro nunca se detenía sin motivo. ¿Necesitas algo?, preguntó ella. Álvaro miró las marcas talladas. No. Después apartó la vista. Estamos haciendo una revisión de procedimientos. Teresa siguió cortando verduras. Revisad lo que queráis. Pero no me cambiéis las ollas de sitio. Álvaro sonrió, aunque parecía estar pensando en otra cosa. Antes de salir, volvió a mirar el cucharón. Aquella tarde, Teresa encontró en la oficina un sobre con su nombre. Dentro había una convocatoria para una reunión administrativa a las 9 de la mañana del día siguiente. En la parte inferior figuraban 3 palabras que nunca antes había visto juntas junto a su nombre. Posibles irregularidades financieras. Teresa leyó la frase 2 veces. Después guardó el papel en el bolso. Al marcharse, regresó unos pasos hasta la cocina, tomó el viejo cucharón y se lo llevó a casa. No sabía por qué. Solo sabía que, por primera vez desde la muerte de Julián, no quería dejarlo allí durante la noche. A las 9 menos 5 de la mañana, Teresa ya estaba sentada frente a una mesa demasiado grande para 3 personas. La reunión se celebró en una sala del edificio administrativo de Santa Lucía de los Olmos. No había crucifijos antiguos ni muebles solemnes. Solo una pantalla, una jarra de agua y varias carpetas ordenadas con una precisión que a Teresa le resultó incómoda. Álvaro Serrano ocupaba uno de los extremos. A su lado estaba Clara Montiel, responsable de administración, una mujer de 40 y tantos años que escribía todo en un ordenador portátil sin levantar apenas la vista. Frente a Teresa habían colocado una carpeta azul. Gracias por venir, dijo Álvaro. No parecía opcional. Clara dejó de escribir durante un segundo. Álvaro abrió la carpeta. Durante la revisión interna hemos detectado movimientos económicos que no pueden justificarse de acuerdo con los procedimientos del Fondo de Alimentación. Teresa frunció el ceño. ¿Qué movimientos? Álvaro deslizó una hoja hacia ella. 18.600 euros. Teresa miró la cifra. Después volvió a mirarlo a él. Eso no puede ser mío. No he dicho que sea suyo. Habéis puesto mi nombre encima. Álvaro respiró despacio. Los gastos fueron registrados bajo el área que usted coordinaba. Yo coordinaba ollas, menús y voluntarios. No una cuenta bancaria. Clara intervino con un tono cuidadoso. También aparece su firma en varios justificantes. Teresa giró la hoja. Había 23 movimientos. Farmacias. Un proveedor médico. Una empresa de transporte sanitario. 2 alojamientos temporales. En la última página aparecía una firma parecida a la suya. Demasiado parecida. Teresa acercó el papel. Esto no lo firmé yo. Álvaro cruzó las manos. La firma coincide con otras que constan en archivo. También puedo copiar la firma de mi hija.
Eso no significa que sea ella. Clara levantó la vista por primera vez. Teresa lo vio. No era desacuerdo. Era incomodidad. ¿Dónde están los originales?, preguntó Teresa. Álvaro respondió. En revisión. Entonces enseñádmelos. Ahora mismo no es necesario. Teresa dejó el documento sobre la mesa. Para acusarme si es necesario. Hubo un silencio breve. Álvaro cambió de estrategia. Teresa, nadie quiere convertir esto en algo más grave de lo que ya es. Sacó una segunda hoja. Existe una forma de cerrar el asunto internamente. Teresa no tocó el papel. ¿Qué forma? Reconocer que hubo una gestión inadecuada de los justificantes, aceptar la suspensión de sus funciones y colaborar con la regularización. Reconocer que responsabilidad administrativa. Por dinero que no gasté. Álvaro mantuvo el tono sereno. No estamos hablando de enriquecimiento personal. Teresa se inclinó hacia él. Entonces decid claramente de qué estamos hablando. Álvaro tardó un instante. De fondos destinados a personas vulnerables que fueron utilizados sin respaldo documental suficiente. Aquello fue lo que la hirió. No la cifra. No la suspensión. Aquella frase. Teresa apartó la silla y se puso de pie. He servido comida a gente que no tenía para cenar desde antes de que algunos de vosotros supierais lo que era una nómina. No vais a poner mi nombre sobre un papel para que parezca que les quité algo. Clara bajó los ojos. Álvaro también se levantó. Nadie está diciendo eso. Teresa señaló la carpeta. Lo está diciendo cada página. Álvaro empujó el documento de reconocimiento hacia ella. Si firma, evitaremos un procedimiento disciplinario más largo. No habrá comunicación externa. Podrá retirarse de forma discreta. Teresa miró el bolígrafo colocado junto a la hoja. Durante unos segundos no dijo nada. Podía firmar. Salir. Volver a casa. Decir a sus hijos que simplemente había llegado el momento de dejarlo. Nadie tendría que saber más. Entonces recordó algo que Julián solía repetir cuando ella se preocupaba demasiado por caer bien a todo el mundo. Callarse también es elegir. Teresa apartó el bolígrafo. No voy a firmar una mentira para que vosotros podáis archivarla. Álvaro cerró lentamente la carpeta. En ese momento llamaron a la puerta. Era Mateo Ruiz, un voluntario joven que había visto a Teresa llegar. Perdón, dijo. Han venido 2 personas preguntando por los justificantes originales de la cocina. Álvaro se volvió demasiado deprisa. ¿Quién es? Mateo tragó saliva. Los mismos auditores de ayer. Teresa observó cómo cambiaba el rostro de Álvaro. Por primera vez desde que comenzó la reunión, parecía preocupado por algo distinto a ella. Y 10 minutos después, uno de los 23 documentos ya no estaba en la carpeta. La versión oficial se construyó en menos de 48 horas. No parecía improvisada. Precisamente por eso resultaba peligrosa. Álvaro convocó una reunión extraordinaria con el Comité de Administración de la Fundación Santa Lucía. En la mesa había 7 personas, responsables económicos, coordinación de voluntariado, un asesor externo y el padre Esteban Llorente, sacerdote de 39 años que llevaba poco más de un año colaborando con los programas sociales. Clara Montiel redactaba el acta. Teresa no fue invitada. Álvaro proyectó en la pantalla una tabla con 23 movimientos. La cantidad total asciende a 18.600 euros, explicó. Todos fueron registrados bajo el Código Operativo de la Cocina Comunitaria durante un periodo de 11 meses. Uno de los miembros del comité levantó la mano. ¿Se ha perdido el dinero? No exactamente. Álvaro cambió de diapositiva. Aparecieron nombres de farmacias, transporte sanitario y 2 pensiones económicas. El problema no es que el dinero haya desaparecido. El problema es que fue utilizado para conceptos no autorizados por el Fondo Alimentario. Aquello sonaba distinto a robo. Pero no mejoraba mucho la situación de Teresa. Según el informe, el fondo tenía reglas internas claras. Podía utilizarse para alimentos, material de cocina, pequeñas reparaciones y transporte asociado al reparto.
no para medicamentos, no para alojamiento, no para oxígeno domiciliario, no para traslados médicos. Entonces alguien usó el fondo para ayudar a personas necesitadas, dijo el padre Esteban. Álvaro lo miró. Con buena intención se pueden destruir programas enteros. No he dicho que estuviera bien. Si un donante aporta dinero para alimentos y nosotros decidimos usarlo en otra cosa, aunque sea necesaria, dejamos de administrar y empezamos a improvisar. Varias personas asintieron. Era difícil discutirlo. Álvaro continuó. Además, algunos justificantes presentan la firma de Teresa Valdés como responsable de recepción. Clara repartió copias. El asesor externo examinó una. La firma parece consistente. Eso concluye la revisión preliminar, respondió Álvaro. El padre Esteban no firmó el documento que tenía delante. Teresa tenía acceso para ordenar transferencias. No directamente. Entonces, ¿quién pagó? Álvaro señaló otra columna. Administración procesaba los pagos a partir de solicitudes recibidas desde cada área. Y Teresa enviaba esas solicitudes. Su nombre figura en ellas. Esteban miró a Clara. ¿Las recibió usted? Clara dejó el bolígrafo sobre la mesa. Algunas. ¿Personalmente de Teresa? Clara tardó en contestar. No siempre. Álvaro intervino. Los formularios podían dejarse en la bandeja interna. Era el procedimiento habitual. La explicación era plausible. Durante años, Santa Lucía había funcionado con voluntarios, papeles impresos y firmas que circulaban entre oficinas. Nadie comprobaba personalmente cada documento. Precisamente por eso una firma podía parecer suficiente. El informe añadía otro dato. En 11 meses se habían servido aproximadamente 32.000 raciones. Los gastos irregulares representaban menos del 6% del presupuesto anual. Una cantidad suficientemente pequeña para pasar inadvertida. Suficientemente grande para exigir una respuesta. Al final de la reunión, 5 miembros apoyaron mantener suspendida a Teresa mientras continuaba la revisión. El padre Esteban votó en contra. Clara se abstuvo. ¿Por qué?, le preguntó Álvaro cuando terminó. Clara cerró el ordenador. Porque todavía no entiendo quién redactó algunos formularios. Álvaro mantuvo el rostro impasible. Lo averiguaremos. Aquella tarde, el padre Esteban pidió consultar las copias completas. No buscaba demostrar que Teresa fuera inocente. Buscaba entender cómo una mujer que no tenía acceso a las cuentas había terminado apareciendo como responsable de 23 gastos. Leyó fechas, proveedores, importes, firmas. Al llegar al justificante número 17, se detuvo. Fecha, 14 de febrero. Firma, Teresa Valdés. Esteban recordó algo. 2 meses antes había visitado a Teresa en el hospital después de una operación de rodilla. Abrió el calendario de su móvil. Buscó la fecha. 14 de febrero. Teresa había ingresado el día 12. No recibió el alta hasta el 18. Volvió al documento. Según aquel papel, Teresa había recibido personalmente material médico en Santa Lucía a las 10:20 de la mañana del día 14. Esteban levantó la cabeza. Luego tomó una fotografía del justificante. Porque una firma podía copiarse. Una fecha, en cambio, acababa de colocar a Teresa en 2 lugares al mismo tiempo. Teresa recibió la fotografía del justificante esa misma noche. El padre Esteban no añadió ninguna interpretación. Solo escribió: mira la fecha. Teresa amplió la imagen con 2 dedos. 14 de febrero. Se quedó quieta. Recordaba perfectamente aquel día porque había odiado cada minuto. Llevaba 2 días ingresada después de una operación de rodilla. Su hija Marta había viajado desde Zaragoza y no dejaba de recolocarle la manta aunque Teresa insistiera en que estaba bien. A las 10:20 de aquella mañana, la hora que figuraba en el documento, Teresa estaba discutiendo con una enfermera porque quería levantarse sola para ir al baño. No estaba en Santa Lucía. No podía estarlo. Al día siguiente reunió el informe de ingreso, el alta y una copia de la intervención.
Metió todo en una carpeta de plástico y tomó el autobús hasta las oficinas de la fundación. Llegó a las 9:15. A las 10 todavía esperaba. A las 11 menos 20, una administrativa salió al pasillo. Teresa, están revisando tu solicitud. No he presentado una solicitud. He traído una prueba. La mujer bajó la voz. Entiendo. Entonces déjame hablar con Álvaro. Está reunido. ¿Con quién? La administrativa dudó. No puedo decirlo. Teresa volvió a sentarse. A las 11:30 apareció Clara Montiel. Cuando vio la carpeta, su expresión cambió. ¿Qué tienes ahí? Teresa abrió el informe hospitalario. El día que dicen que firmé esto estaba ingresada. Clara leyó la fecha. Luego miró hacia la puerta cerrada del despacho de Álvaro. Necesito hacer una copia. Haz todas las que quieras. Clara regresó 20 minutos después. No estaba sola. Un asesor del comité la acompañaba. Señora Valdés, dijo, hemos revisado la documentación. Rápido. El hombre ignoró el comentario. El hecho de que usted estuviera hospitalizada podría demostrar que no recibió personalmente ese material. Eso es exactamente lo que demuestra. Pero no invalida necesariamente el conjunto del expediente. Teresa lo miró como si no hubiera entendido bien. ¿Qué significa eso? Que existen otros 22 movimientos. ¿Y si tampoco lo firmé? Eso deberá determinarse. Entonces determínenlo antes de llamarme responsable. Clara apretó los labios. El asesor continuó. La suspensión se mantiene mientras finaliza la revisión. Teresa miró a Clara. ¿Tú crees que esa firma es mía? Clara no respondió. Esa fue la respuesta. Teresa cerró la carpeta. Antes de marcharse propuso algo más sencillo. Dejadme entrar en la cocina. No tocaré papeles. No manejaré dinero. Solo cocinaré hasta que terminéis. El asesor negó con la cabeza. No es recomendable. ¿Para quién? Nadie contestó. Aquella tarde, una llamada procedente de la dirección confirmó la decisión. Y al día siguiente ocurrió algo que Teresa no esperaba. Mateo Ruiz la llamó. Teresa, han quitado tu placa. Durante años, junto a la entrada de la cocina había una pequeña tabla con los nombres de quienes coordinaban los turnos. El suyo estaba arriba. Mateo había visto cómo un empleado retiraba las 2 piezas metálicas y las guardaba en una caja. ¿Quién dio la orden?, preguntó Teresa. No lo sé. Ella guardó silencio. ¿Quieres que la recupere? Teresa miró el viejo cucharón sobre la mesa de su casa. No. Pero, si tienen que quitar mi nombre para sentirse seguros, que lo quiten. Colgó. 5 minutos después, sin embargo, Teresa llamó de nuevo. Mateo. Sí. Hazme un favor. El que sea. Mira si han quitado algún otro nombre. Mateo recorrió el pasillo. 3 minutos después volvió a llamar. Esta vez hablaba más bajo. Teresa, hay 2 placas más que ya no están. Y ninguna pertenecía a alguien que siguiera trabajando allí. Padre Leo no había llegado a Santa Lucía de los Olmos para investigar a nadie. Su visita estaba prevista desde hacía semanas. El nuevo centro San Gabriel iba a abrir oficialmente aquella mañana y los responsables querían enseñarle las nuevas instalaciones antes del acto. Álvaro Serrano había preparado un recorrido de 40 minutos, recepción, comedor, almacén, consulta de orientación y, finalmente, la cocina. Pero el recorrido nunca llegó a empezar. Cuando Padre Leo cruzó el vestíbulo, oyó una voz en el pasillo. Solo vengo a terminar la sopa. Era Teresa. Un empleado de seguridad le impedía pasar. Luego cayó la bolsa. El cucharón golpeó el suelo. Padre Leo lo recogió y vio cómo Álvaro, que hasta entonces hablaba con absoluta tranquilidad, se quedaba inmóvil al reconocerlo. Aquella reacción duró apenas un instante. Pero fue suficiente para despertar una pregunta. Después de que Teresa dijera que la estaban llamando ladrona, Padre Leo no pidió explicaciones delante de los invitados. Solo preguntó: «Álvaro,
¿por qué parece que ya había visto esto antes? Álvaro respondió demasiado rápido. No lo había visto. Entonces me he equivocado. Leo devolvió el cucharón a Teresa. No discutió. No acusó. Pero tampoco olvidó la reacción. Minutos después, cuando Teresa fue acompañada fuera del vestíbulo, el padre Esteban se acercó a Leo. Necesito enseñarle algo. Sacó el móvil y abrió la fotografía del justificante fechado el 14 de febrero. Aquí aparece la firma de Teresa. ¿Y qué tiene de extraño? Ese día estaba hospitalizada. Leo miró la imagen. ¿Está seguro? Yo mismo fui a verla. Eso demuestra que no pudo recibir este material. No demuestra todavía quién firmó. Esteban asintió. Lo sé. Entonces añadió. Hay otras 2 personas cuyos nombres fueron retirados de las placas de voluntariado. Ninguna sigue aquí. Padre Leo levantó la vista. ¿Por qué fueron retirados? No lo sé. ¿Alguien lo ha preguntado? Esteban tardó en responder. Creo que nadie quiso hacerlo. Álvaro apareció antes de que pudieran continuar. Padre, los invitados están esperando. Leo guardó silencio unos segundos. Antes quiero entender el caso de Teresa. Álvaro cerró los ojos brevemente. Está siendo revisado. ¿Por quién? Por el comité y la administración. ¿Han comprobado los originales? Estamos en ello. ¿Cuánto tiempo lleva suspendida? Casi 3 semanas. Leo miró hacia la cocina. 3 semanas es mucho tiempo para seguir en ello. Álvaro bajó la voz. Le pediría prudencia. El centro depende de una financiación importante. Si convertimos una irregularidad interna en un conflicto público antes de conocer todos los hechos, podemos perjudicar a cientos de beneficiarios. Era un argumento serio. Padre Leo no lo descartó. ¿Cuánto dinero depende de esa financiación? Álvaro dudó. Más de 1 millón de euros durante los próximos 5 años. Leo asintió lentamente. Ahora comprendía lo que estaba en juego. Pero una cantidad grande no hacía más pequeña una mentira. No voy a acusar a nadie, dijo. Precisamente por eso quiero comprobarlo. Álvaro señaló el salón. La inauguración empieza en 20 minutos. Leo miró el reloj. Luego vio a Clara Montiel al fondo del pasillo. La administrativa llevaba una caja de documentos contra el pecho. Cuando sus miradas se cruzaron, Clara apartó los ojos. Padre Leo se acercó. Señora Montiel, ¿dónde están los originales de los 23 justificantes? Clara apretó la caja. No todos están localizados. ¿Cuántos faltan? Álvaro intervino. Padre, esto puede esperar. Leo lo miró. Eso dependerá de la respuesta. Clara respiró hondo. 3. El pasillo quedó en silencio. Leo pensó en la firma imposible, en las placas retiradas, en la reacción de Álvaro ante el cucharón. Nada de aquello demostraba todavía que Teresa fuera inocente, pero sí demostraba que la versión oficial tenía agujeros. Padre Leo se volvió hacia Esteban. Quiero la cronología completa. ¿Quién solicitó cada gasto? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo pagó y quién recibió lo comprado? Luego miró a Álvaro. Y hasta que la tenga, no voy a tratar este expediente como cerrado. La inauguración podía esperar unos minutos. La verdad llevaba esperando 3 semanas. Padre Leo comenzó por aquello que nadie discutía. Las fechas. Las cantidades. Los nombres de los proveedores. ¿Quién había enviado cada solicitud? ¿Quién había autorizado el pago? ¿Quién había recibido lo comprado? Pidió a administración que imprimiera la cronología completa de los 23 gastos y separara las copias de cualquier conclusión incluida en el informe interno. No quiero saber qué pensáis que ocurrió, dijo. Quiero saber qué ocurrió en cada paso. Clara Montiel se sentó frente al ordenador. El padre Esteban permaneció junto a ella. Álvaro no estaba presente. Había dicho que debía reorganizar el programa de la inauguración. Leo no se opuso. La primera revisión comenzó en la oficina administrativa.
Primer gasto, 620 euros en una farmacia. La solicitud figuraba a nombre de Teresa. La persona que había procesado el pago era Clara. La aprobación final llevaba la firma electrónica de Álvaro Serrano. Leo señaló la pantalla. Álvaro aprobó esto. Clara asintió. Todo gasto superior a 300 euros necesitaba su autorización. Entonces sabía que el dinero podía estar saliendo para algo distinto de alimentos. Clara guardó silencio. En el sistema, la descripción solo dice, apoyo urgente. ¿Quién escribió eso? No lo sé. La solicitud llegó escaneada. Leo observó la copia. Al final aparecía la firma de Teresa. Pero el texto del concepto había sido escrito con una tipografía distinta de la que aparecía en los formularios que ella utilizaba habitualmente. Un detalle pequeño. Todavía insuficiente. La segunda revisión lo llevó al almacén. Un empleado llamado Luis encontró una copia del albarán del proveedor de oxígeno. En aquel documento no figuraba el nombre de Teresa. La persona que había recibido el material era hermana Inés Robledo. ¿Quién es Inés?, preguntó Leo. Esteban respondió. La responsable de atención domiciliaria. ¿Sigue aquí? Sí. Todavía no quiero hablar con ella. Leo prefirió continuar. Octavo gasto, 1.240 euros por 2 noches de alojamiento temporal. La factura original no llevaba la firma de Teresa. Sin embargo, el resumen interno sí mostraba su nombre. 13º gasto, transporte sanitario. El beneficiario era un hombre llamado Emilio Sáez. Esteban reconoció inmediatamente el nombre. Murió en mayo. Leo levantó la vista. ¿Utilizó este servicio? Sí. Lo recuerdo porque Inés llamó al transporte cuando empezó a tener problemas para respirar. Entonces el servicio existió. Sí. La investigación comenzaba a cambiar. La pregunta ya no era dónde había desaparecido el dinero. El dinero había ido a personas reales. La farmacia existía. El oxígeno existía. El transporte médico existía. El alojamiento existía. Leo abrió la hoja de cálculo. ¿Cuánto suman todos estos gastos? Clara volvió a calcular. 18.600 euros. Exactamente. No faltaba un solo euro. Padre Leo se apoyó en el respaldo de la silla. Entonces no estamos ante un agujero financiero. Clara respondió en voz baja. No. Estamos ante dinero utilizado fuera de la partida autorizada. Sí. Esteban la miró. Entonces, ¿por qué el informe está redactado como si Teresa no pudiera explicar dónde está el dinero? Clara sujetó con fuerza el bolígrafo. Porque, desde el punto de vista de la auditoría, no existe documentación adecuada que autorice esos gastos. Leo levantó la mirada. ¿No existe documentación o ya no está? Clara no respondió. La tercera revisión lo llevó al archivo antiguo. Allí, Esteban encontró una carpeta en papel que nunca había sido digitalizada por completo. Dentro de una funda de plástico apareció un borrador de una solicitud de 900 euros para medicación cardíaca. No llevaba la firma de Teresa. En la esquina inferior había una anotación manuscrita. Autorizar. Urgente. Haz. Esteban miró a Leo. Haz. Clara cerró los ojos. Padre Leo no sacó conclusiones. ¿Tenemos muestras de la letra de Álvaro? Clara buscó entre varios documentos antiguos. La palabra autorizar era prácticamente idéntica. Leo colocó ambas hojas una junto a la otra. Todavía no demuestra que conociera todos los gastos. Clara habló. Puede haber una persona que sepa más. ¿Quién? Clara miró hacia la puerta. Hermana Inés. ¿Por qué? Bajó la voz. Porque casi todas las personas que recibieron medicamentos o ayuda médica aparecen en su ruta de atención domiciliaria. Leo asintió. ¿Dónde está? Clara escribió una ubicación en un papel. Antes de entregárselo, su móvil vibró. Leyó el mensaje. Su expresión cambió. ¿Qué ocurre? Clara giró la pantalla.
Acababa de enviarse una instrucción a todo el personal. No se facilitarán nuevos documentos financieros ni documentación operativa sin autorización previa de dirección administrativa. Remitente: Álvaro Serrano. Padre Leo miró la hora. El mensaje había sido enviado 3 minutos antes. La otra parte ya sabía hacia dónde avanzaba la investigación. Y en aquel momento, la persona más importante ya no era Teresa. Era hermana Inés Robledo. Álvaro no intentó impedir la visita de Padre Leo. Hizo algo más inteligente. La organizó. 15 minutos después del mensaje interno, apareció en el pasillo con una carpeta nueva y una sonrisa perfectamente medida. Padre, podemos continuar el recorrido. He pedido que le enseñen también el área de atención domiciliaria. Leo lo miró. Qué oportuno. Álvaro fingió no percibir el tono. Quiero que vea cómo funciona realmente el centro. El recorrido empezó por recepción. Después pasaron por el comedor recién pintado, una pequeña sala de orientación y el almacén principal. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Había cajas perfectamente alineadas, etiquetas nuevas y voluntarios esperando en lugares concretos como si supieran de antemano qué preguntas iban a recibir. Una coordinadora explicó: aquí se prepararán los lotes de alimentos. Álvaro añadió: y todo quedará registrado digitalmente para evitar errores del pasado. Leo no respondió. Siguieron hacia una sala destinada a atención domiciliaria. La puerta estaba abierta. Dentro había estanterías casi vacías. ¿Dónde están los materiales que utilizabais antes?, preguntó Leo. La coordinadora miró a Álvaro. Estamos reorganizando. ¿Desde cuándo? Esta mañana. Leo se detuvo. ¿Por qué esta mañana? Álvaro intervino. Con la inauguración era lógico ordenar. Y también era lógico retirar documentos. Nadie ha retirado documentos. Entonces se oyó un golpe al fondo del corredor. Algo metálico cayó al suelo. Una mujer vestida con hábito gris apareció junto a una puerta lateral. Llevaba 2 cajas de cartón apiladas y trataba de recoger con el pie varios envases que habían caído. El padre Esteban la reconoció. Hermana Inés. La mujer levantó la cabeza. Durante un segundo pareció querer retroceder. Álvaro habló antes que nadie. Hermana, no hace falta que se ocupe de eso ahora. Inés apretó las cajas contra el pecho. Solo estoy liberando espacio. Leo se acercó. En una de las cajas había inhaladores sin usar, vendas, envases de medicación vacíos y varias etiquetas con nombres escritos a mano. Todo esto pertenece al centro. Inés respondió. Parte. Álvaro dio un paso hacia ellos. Son materiales antiguos. No tienen relación con la revisión financiera. Leo tomó uno de los envases vacíos. La etiqueta estaba fechada 8 meses atrás. Nombre: Emilio Sáez. El mismo hombre cuyo transporte médico aparecía entre los 23 gastos. Leo levantó la vista. Hermana Inés, ¿usted conocía a Emilio? Ella tragó saliva. Sí. ¿Recibió ayuda de este programa? Sí. ¿Medicinas? Silencio. Álvaro intervino. Padre, no deberíamos hablar de beneficiarios en un pasillo. Leo asintió. De acuerdo. Dejó el envase dentro de la caja. Luego señaló una pequeña habitación detrás de Inés. Hablemos allí. Álvaro negó con suavidad. Esa sala no forma parte del recorrido. Leo lo miró. Ya lo sé. La expresión de Álvaro se endureció por primera vez. Padre, hay invitados esperando. Podemos revisar todo esto después de la inauguración, con la documentación adecuada y respetando los procedimientos. Leo se volvió hacia Inés. Hermana, ¿quiere hablar conmigo? Inés miró primero a Álvaro. Después a Esteban. Finalmente, a las cajas que llevaba entre los brazos. Sí. Una sola palabra. Pero bastó. Leo señaló la puerta lateral. Entonces el recorrido termina aquí. Álvaro bajó la voz. Está tomando una decisión basándose en impresiones. Leo respondió con calma.
No. Estoy tomando una decisión para poder dejar de depender de ellas. Inés abrió la puerta. Dentro había una mesa, 2 sillas y un archivador pequeño. Antes de entrar, Leo vio algo en el suelo. Un sobre roto. En la parte exterior podía leerse: emergencias no alimentarias. Álvaro también lo vio. Y esta vez no consiguió ocultar su reacción. Padre Leo entró en la habitación. Pero antes de preguntar a Inés por el dinero, tomó otra decisión. Quería escuchar primero a la mujer cuyo nombre estaba en todos aquellos papeles. Era hora de ir a ver a Teresa Valdés. El piso de Teresa estaba en una tercera planta con ascensor pequeño. Padre Leo llegó acompañado solo por el padre Esteban. No avisaron con mucha antelación. Cuando Teresa abrió la puerta, llevaba una Rebeca gris y unas zapatillas de casa. Miró primero a Esteban y después a Leo. Si han venido a convencerme de que firme algo, se han ahorrado el viaje. Leo negó con la cabeza. He venido a escuchar. Teresa lo observó unos segundos. Luego abrió más la puerta. Entonces entré. El salón era sencillo. Una lámpara junto al sofá daba una luz amarilla. En una estantería había fotografías familiares, una caja de medicamentos y una imagen pequeña de la Virgen. Desde la cocina llegaba olor a café recién hecho. Teresa señaló una silla. Siéntese. Esa no cojea. Padre Leo sonrió y obedeció. No sacó ningún documento. No abrió una libreta. Teresa pareció notar el detalle. ¿No va a tomar notas? Si necesito recordar algo, se lo preguntaré otra vez. Ella fue a la cocina. Esteban intentó ayudarla con la cafetera. No toques eso, dijo Teresa. La última vez dejaste café para 12 personas. Éramos 8. Exactamente. Por primera vez desde que había comenzado el problema, Teresa se rió sin esfuerzo. Cuando volvió al salón llevaba 3 tazas. Sus manos temblaban ligeramente al colocar la bandeja. Leo no comentó nada. Esperó a que se sentara. Teresa, quiero preguntarle algo sencillo. ¿Usted pidió alguna vez que se usara dinero del Fondo de Alimentos para medicinas? No. ¿Para oxígeno? No. ¿Para alojamiento? No. Sabía que se estaba haciendo. Teresa pensó antes de responder. Sabía que algunas personas recibían ayuda con cosas que no eran comida. Pensaba que venía de otro fondo. ¿Quién se lo dijo? Nadie. Lo supuse. Leo asintió. ¿Firmó usted algún formulario autorizando esos gastos? No. No había enfado en la respuesta. Solo cansancio. Padre Leo miró sus manos. Tenía una pequeña cicatriz en el pulgar derecho. Siempre firma con esa mano. Teresa levantó una ceja. Desde que aprendí a escribir. ¿Alguna vez deja formularios firmados en blanco? La reacción fue inmediata. Jamás. Esteban miró a Leo. Teresa continuó. Julián lo hacía con recibos cuando tenía prisa. Yo le decía que un papel vacío con tu firma es una invitación para que otro escriba tu problema. Leo dejó pasar unos segundos. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora? Teresa miró hacia la ventana. Abajo, en la calle, un autobús frenó y volvió a arrancar. Que mis hijos piensen que estoy protegiéndolos. ¿Protegerlos de qué? De la vergüenza. Leo esperó. Teresa respiró hondo. Marta me preguntó si había algo que yo no le estuviera contando. Como si quizá hubiera usado dinero y ahora me diera miedo admitirlo. ¿Y eso le dolió? Teresa lo miró. No. Me dolió entender por qué tuvo que preguntarlo. Se levantó despacio. Fue hasta un aparador y abrió el cajón inferior. Sacó el viejo cucharón. Lo sostuvo unos segundos antes de dárselo a Leo. Esto sí lo he usado miles de veces sin pedir permiso. Leo pasó los dedos por las pequeñas marcas del mango. ¿Qué significan? Teresa sonrió apenas. Inviernos. Le contó cómo Julián había salvado el cucharón después de quemarse. Cómo empezó a tallar una raya por cada invierno en que la cocina seguía abierta.
Como ella continuó después de su muerte. Leo contó las marcas. Hay 27. Sí. ¿Y por qué lo conserva? Teresa encogió los hombros. Porque todavía sirve. Leo miró de nuevo las marcas. Álvaro lo reconoció. La expresión de Teresa cambió. ¿Está seguro? No puedo demostrar lo que pensó. Pero sí vi su cara. Teresa tomó el cucharón. Durante varios segundos lo giró entre las manos. Después dijo: hace muchos años hubo un muchacho en la cocina. Una nochebuena. Había cometido algún error con unos vales de alimentos. Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo. ¿Qué pasó? Teresa miró el extremo quemado del mango. Estaba aterrorizado. Pensaba que iba a perder el trabajo. Leo preguntó: ¿usted lo ayudó? Ayudamos a las familias. No a él. Luego corrigió: bueno, y quizá también a él. ¿Cómo? Teresa apoyó el cucharón sobre sus rodillas. Le dije que si alguien preguntaba quién había causado el problema, yo diría que aquella noche no importaba. Primero había que dar de cenar a la gente. Leo permaneció en silencio. Teresa levantó los ojos. Padre, yo no necesito que me tengan lástima. Lo sé. Ni quiero una ceremonia para devolverme una placa. Lo entiendo. Solo quiero que dejen de decir que robé comida a gente que tenía hambre. Aquella frase cambió el centro de la investigación. Hasta ese momento, padre Leo había estado buscando quién había movido el dinero. Ahora entendía que era lo que realmente había sido robado. No eran 18.600 euros. Era el nombre de Teresa. Y antes de salir del piso, Leo volvió a mirar el cucharón. En una de las marcas más antiguas había una pequeña muesca distinta de las demás. Teresa la tocó con el pulgar. Esa fue la nochebuena del muchacho. Padre Leo no dijo nada. Pero ya sabía que debía buscar a continuación. Hermana Inés esperaba en la pequeña sala de atención domiciliaria cuando padre Leo regresó. Las cajas seguían junto a la pared. No había intentado marcharse. Esteban cerró la puerta y permaneció cerca de ella, pero Leo no se sentó detrás del escritorio. Arrastró una silla y la colocó frente a Inés. He hablado con Teresa. La religiosa bajó la mirada. ¿Cómo está? Dolida. Pero eso no es lo que necesito preguntarle. Leo dejó sobre la mesa una copia del primer gasto. 620 euros en una farmacia. ¿Sabe qué se compró con este dinero? Inés respondió sin tocar el documento. Medicamentos para 3 personas. Lo sabe porque vio la factura. Lo sé porque fui yo quien los pidió. Esteban la miró. Inés continuó. Uno de los beneficiarios era Emilio Sáez. Otro, una mujer con insuficiencia respiratoria. El tercero llevaba semanas partiendo sus comprimidos porque no podía pagar la receta completa. El fondo médico estaba agotado, dijo Inés. Me dijeron que esperara al mes siguiente. ¿Y usted qué hizo? Fui a Álvaro. Leo esperó. ¿Qué le pidió exactamente? Dinero. ¿De qué fondo? Del de alimentación. La palabra quedó suspendida entre los tres. Inés apretó las manos. Le dije que no podía mirar a Emilio y explicarle que debía esperar 3 semanas porque la partida presupuestaria correcta estaba vacía. ¿Qué respondió Álvaro? Que no debíamos hacerlo. Y después, me preguntó cuánto necesitaba. Padre Leo levantó la vista. ¿Autorizó el gasto? Sí. Por escrito. Inés negó con la cabeza. Me dijo que entregara las facturas a administración y que después se regularizarían. Leo colocó otro justificante sobre la mesa. Oxígeno domiciliario. ¿También esto? Sí. Otro. Transporte sanitario. También. Otro. 2 noches de alojamiento para una mujer y su hijo. Inés cerró los ojos. Ese fui yo también. Esteban habló por primera vez. ¿Cuántos de los 23 gastos solicitaste? 19. El silencio fue largo.
¿Y los otros 4? Preguntó Leo. No lo sé. Inés tomó aire. Luego añadió: pero nunca entregué ningún formulario firmado por Teresa. Padre Leo no se movió. ¿Está segura? Completamente. Teresa sabía que el dinero salía del fondo alimentario. No. Se lo ocultó. Inés tardó en responder. No se lo dije. ¿Por qué? La religiosa miró hacia las cajas. Porque pensé que era algo temporal. Porque creí que Álvaro lo arreglaría. Y porque funcionó. Leo frunció ligeramente el ceño. Explíquese. La gente recibió medicamentos. Emilio tuvo oxígeno. Una madre no durmió en la calle con su hijo. Nadie se quedó sin comida por esos gastos. Inés tragó saliva. Me convencí de que, si el resultado era bueno, el procedimiento podía arreglarse después. ¿Y cuándo supo que había un problema? Hace 4 meses. Álvaro la había llamado a su despacho. La auditoría externa estaba a punto de comenzar. Según Inés, él le dijo que algunas operaciones necesitaban documentación coherente con el área de origen. Le pregunté qué significaba eso. ¿Qué dijo? ¿Qué administración se encargaría? Leo juntó las manos. Mencionó a Teresa. Inés negó lentamente. No entonces. ¿Cuándo oyó su nombre por primera vez? Cuando la suspendieron. Esteban se levantó de la silla. ¿Y no dijiste nada? Inés soportó la pregunta sin defenderse. No. ¿Por qué? La voz de Inés perdió firmeza. Porque yo había pedido el dinero. Porque había incumplido las normas. Porque pensé que, si hablaba, cerrarían el programa de atención domiciliaria. Y porque Álvaro me dijo que el expediente se resolvería sin perjudicar a nadie. Leo preguntó. ¿Le creyó? Inés miró la puerta. Quise creerle. Aquello era distinto. No había sido simplemente miedo. Había sido una elección. Inés había visto cómo Teresa cargaba con las consecuencias y había esperado que otra persona corrigiera el daño. Sacó entonces una pequeña libreta del bolsillo de su hábito. Guardé esto. Dentro había nombres, fechas y cantidades. No cuentas completas. Solo anotaciones de cada ayuda urgente que ella había solicitado. Junto a 19 fechas aparecía la misma abreviatura. Has autorizado. Padre Leo comparó una de ellas con los justificantes. Las fechas coincidían. ¿Escribió estas notas el mismo día? Sí. ¿Puede demostrarlo? No completamente. Entonces Inés sacó con cuidado un pequeño papel doblado guardado entre 2 páginas. Era una nota manuscrita. Compra el oxígeno hoy. Mañana vemos cómo justificarlo. Debajo. Álvaro. Padre Leo la leyó 2 veces. Eso demostraba que Álvaro conocía al menos uno de los gastos. Pero no respondía a la pregunta más grave. Leo colocó junto a la nota el justificante firmado supuestamente por Teresa. Hermana, si usted pidió el dinero, Álvaro autorizó el gasto y Teresa no firmó esto. Inés terminó la frase. Entonces alguien puso su nombre después. En ese momento sonó su móvil. Un mensaje. Inés lo leyó y palideció. Esteban preguntó: ¿qué pasa? Ella mostró la pantalla. Era una orden de la dirección. A partir de esa misma tarde, hermana Inés quedaba temporalmente reasignada fuera de Santa Lucía por necesidades organizativas. Padre Leo miró la hora del mensaje. Había sido enviado menos de 5 minutos después de que ellos regresaran al edificio. Álvaro ya sabía que Inés había hablado. Álvaro no negó que hubiera autorizado algunos gastos. Eso habría sido demasiado arriesgado. En lugar de negar, intentó reducir el problema. Pidió hablar con Padre Leo en una sala privada del Centro San Gabriel. Clara estaba presente. También el padre Esteban. Hermana Inés no había sido convocada. Sobre la mesa había una carpeta nueva. Álvaro la abrió. He preparado una propuesta. Leo no tocó los documentos. ¿Para quién? Para Teresa.
Clara miró de reojo a Álvaro. La Fundación podría reconocer que hubo errores de procedimiento, retirar cualquier referencia a apropiación indebida y ofrecerle una compensación de 6.000 euros. Esteban frunció el ceño. ¿Compensación por qué? Por el daño personal y por la forma en que se gestionó la suspensión. Leo preguntó. ¿Se dirá públicamente que Teresa no autorizó esos gastos? Álvaro juntó las manos. No sería prudente entrar en detalles que puedan afectar a terceros. Se corregirá el informe. Se archivará. No he preguntado eso. Álvaro exhaló. Padre, tenemos una financiación pendiente de confirmación. Más de 1 millón de euros para 5 años. Si abrimos una disputa pública sobre controles internos, el donante puede congelar el acuerdo. Y entonces pueden perderse puestos, programas, atención a domicilio y miles de comidas. La sala quedó en silencio. Era el mejor argumento que Álvaro tenía. Y era un argumento real. Esteban miró a Leo. Incluso Clara parecía pensar que quizá aquello podía ser suficiente. Álvaro continuó. Teresa recuperaría su buen nombre dentro de la institución. Recibiría una compensación. Nadie presentaría acciones contra Inés. El centro abriría mañana y podríamos reforzar los procedimientos sin destruir todo lo que funciona. ¿Y quién firmó los documentos con el nombre de Teresa?, preguntó Leo. Álvaro bajó la mirada a la carpeta. Eso puede seguir investigándose internamente. ¿Y quién autorizó usar el fondo? Ya he dicho que yo autoricé algunas excepciones urgentes. ¿Algunas? Álvaro endureció la mandíbula. Las que recuerdo. Leo se levantó. Entonces todavía no tenemos una solución. Aquella tarde llevaron la propuesta a Teresa. Marta, su hija, estaba con ella. Leyó la cifra 2 veces. Mamá, 6.000 euros no es poco. Teresa la miró. Ya lo sé. Y dicen que van a retirar la acusación. Dentro. Marta bajó los ojos al documento. Podrías terminar con esto. Teresa no se enfadó. Comprendía a su hija. 3 semanas de llamadas, rumores, papeles y vergüenza también la habían agotado. ¿Tú qué harías?, preguntó Teresa. Marta tardó demasiado. No lo sé. Teresa tomó el documento. Lo leyó completo. En ninguna parte aparecía una frase sencilla. Teresa Valdés no autorizó ni ejecutó los gastos investigados. Dejó el papel sobre la mesa. No. Marta cerró los ojos. Mamá. No. Padre Leo no intervino. Teresa señaló el párrafo de confidencialidad. Si acepto dinero para que una mentira siga escrita, entonces sí habré vendido algo que no era mío. ¿Qué cosa?, preguntó Marta. Teresa respondió. La verdad. Esa misma noche, Álvaro ordenó que la inauguración se mantuviera para la mañana siguiente. El donante principal enviaría a 2 representantes. La firma definitiva de la financiación estaba prevista después del acto. Quedaban menos de 18 horas. Entonces Clara llamó a Esteban. Hay otro problema. ¿Qué ha pasado? He intentado localizar el expediente original de los vales de Navidad de hace 19 años. Esteban se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque Leo me pidió buscar cualquier documento relacionado con las marcas del cucharón. Y Clara respondió en voz muy baja. La carpeta sigue aquí. ¿Qué falta? Una fotografía. Pero no había desaparecido del todo. En el reverso de una copia antigua quedaba escrito el nombre del joven administrativo que aparecía junto a Teresa aquella Nochebuena. Álvaro Serrano. Clara encontró la fotografía en un archivador distinto. No estaba donde debía. Había sido colocada dentro de una carpeta de inventario antiguo, entre facturas de manteles y reparaciones eléctricas. La imagen estaba doblada por una esquina. Padre Leo la extendió sobre la mesa. Era una fotografía tomada 19 años atrás, la Nochebuena de los vales desaparecidos. Teresa aparecía en el centro de una cocina mucho más pequeña, con un delantal oscuro y el cabello todavía negro en algunas zonas.
A su lado estaba Julián cargando una caja. En primer plano se veía el viejo cucharón. El mango ya tenía varias marcas. Y detrás de Teresa, casi oculto por una estantería, aparecía un hombre joven con camisa blanca y una carpeta entre las manos. Álvaro Serrano. Esteban miró la fotografía durante varios segundos. Es él. Clara asintió. Trabajaba en administración. Llevaba menos de un año. Padre Leo no apartó los ojos de la imagen. ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche? Clara buscó otro documento. Era un informe incompleto. 40 familias debían recibir vales de alimentos antes de Navidad. Por un error en una transferencia interna, el dinero no llegó a tiempo. El responsable de preparar la orden había utilizado un código antiguo. Iniciales, AS. Esteban comprendió. Álvaro. Sí. ¿Lo sancionaron? Clara pasó la página. No aparece ninguna sanción. ¿Por qué? No había respuesta escrita. Pero había una nota al margen firmada por el antiguo párroco. Incidencia resuelta mediante distribución extraordinaria de alimentos. No procede identificar responsables ante beneficiarios. Padre Leo volvió a mirar la foto. Entonces entendió la frase que Teresa había dicho años atrás. Primero había que dar de cenar a la gente. Clara añadió. Según una voluntaria que aún vive, Teresa pidió que nadie dijera quién había cometido el error. ¿Por qué? Dijo que el muchacho ya sabía lo que había hecho y que humillarlo delante de 40 familias no arreglaría nada. Esteban apoyó las manos sobre la mesa. Ella lo protegió. Leo corrigió. Lo protegió de la humillación, no de la responsabilidad. Esa diferencia importaba. Álvaro había corregido los vales después. Había trabajado 2 días enteros para reconstruir las órdenes y asumir internamente el fallo. Pero Teresa había impedido que su nombre se convirtiera en el centro del escándalo. Padre Leo recordó la reacción ante el cucharón. No era sorpresa. Era memoria. Pidió hablar con Álvaro a solas. Lo encontraron en una oficina revisando el programa de la inauguración. Sobre su mesa había acreditaciones, horarios y el discurso que debía pronunciar a la mañana siguiente. Leo colocó la fotografía frente a él. Álvaro no preguntó de dónde había salido. Solo se quedó mirando. ¿La recuerda? Sí. ¿Recordaba también el cucharón? Álvaro tardó en responder. Sí. La palabra apenas salió. Leo se sentó. Entonces Teresa no era una voluntaria cualquiera para usted. Álvaro apoyó la espalda en la silla. No. ¿Por qué no lo dijo? Porque no cambia los documentos actuales. No le he preguntado eso. Silencio. Leo señaló al joven de la fotografía. ¿Qué pasó con él? Álvaro soltó una respiración larga. Cometió un error estúpido. ¿Y qué temía perder? Álvaro sonrió sin humor. El trabajo. Mi reputación. Todo. Teresa sabía que había sido usted. Sí. ¿Lo denunció públicamente? No. ¿Por qué? Álvaro miró la fotografía. Dijo que había familias esperando comida y que mi vergüenza podía esperar. La frase pareció dolerle incluso después de 19 años. Leo preguntó. ¿Y usted qué hizo cuando llegó el momento de elegir entre su vergüenza y la de ella? Álvaro levantó la mirada. No respondió. Leo no necesitó insistir. La verdad ya estaba delante de ambos. Álvaro no había robado 18.600 euros. Había hecho algo distinto. Había permitido gastos irregulares para atender emergencias reales. Luego, cuando la auditoría amenazó una financiación de más de 1 millón de euros, eligió proteger el proyecto. Primero se dijo que solo necesitaba ordenar los papeles. Después que Teresa no sufriría consecuencias graves. Después que bastaría con una suspensión temporal. Después que 6.000 euros cerrarían el daño. Cada paso parecía pequeño comparado con perder el centro entero. Hasta que el nombre de una mujer inocente terminó sosteniendo el edificio administrativo que él quería salvar. Álvaro habló al fin. Si esa financiación cae, habrá gente que perderá ayuda de verdad.
Padre Leo asintió. Lo sé. Álvaro pareció sorprendido. Entonces entiende por qué hice ciertas cosas. Entiendo su miedo. Leo señaló la fotografía. No confunda eso con justificar su elección. Álvaro miró al joven que había sido. Yo no quería hacerle daño. Y, sin embargo, cuando pudo decir la verdad, dejó que ella cargara con la mentira. No hubo gritos. No hubo confesión dramática. Solo un hombre mirando una imagen donde aparecía junto a la persona a la que ahora había perjudicado. Antes de marcharse, Padre Leo tomó la fotografía. Mañana habrá una oportunidad para decidir otra vez. Álvaro preguntó. ¿Qué piensa hacer? Leo abrió la puerta. La misma pregunta que Teresa hizo hace 19 años. Se volvió. Primero veremos a quién hay que proteger de verdad. Álvaro todavía no sabía hasta dónde había llegado la investigación. Pero Padre Leo ya conocía la historia completa. Faltaban 45 minutos para la inauguración del Centro San Gabriel. En el vestíbulo ya habían colocado las cintas, las placas con los nombres de los donantes y una fila de sillas para los invitados. Dos representantes de la entidad financiadora hablaban con Álvaro junto a la entrada. Nadie sonreía con naturalidad. Padre Leo se reunió en una sala lateral con Esteban, Clara e Inés. Sobre la mesa había copias de los gastos, la libreta de Inés, la fotografía de hacía 19 años y la nota manuscrita de Álvaro autorizando la compra de oxígeno. Faltaba una cosa. ¿Dónde está el original del justificante del 14 de febrero? Preguntó Leo. Clara revisó otra vez la carpeta. No está. Ayer sí estaba. Sí. Esteban la miró. ¿Quién tuvo acceso? Administración. Auditoría. Dirección. Inés se puso de pie. Yo no puedo hacer esto. Nadie respondió de inmediato. La religiosa caminó hasta la ventana. Si hablo delante de todos, no solo señalo a Álvaro. También tengo que admitir que pedí usar dinero de un fondo que no correspondía. Leo asintió. Sí. ¿Pueden apartarme del programa? Sí. Inés se volvió, sorprendida de que no intentara tranquilizarla. Eso es todo. No voy a prometerle que decir la verdad no tendrá consecuencias. La voz de Leo permaneció serena. Solo puedo asegurar que no permitirá que Teresa cargue sola con consecuencias que también pertenecen a otros. Inés bajó la mirada. Quedaban 37 minutos. En otro extremo del edificio, Álvaro repasaba su discurso. El primer párrafo hablaba de profesionalización. El segundo, de confianza. El tercero decía que ninguna persona vulnerable debía sentirse invisible. Álvaro leyó esa frase 3 veces. Después cerró la carpeta. Padre Leo llamó a Teresa. Ella contestó al cuarto tono. ¿Qué pasa? Necesito preguntarle algo antes de la reunión. Pregunte. Si demostramos quién autorizó los gastos, ¿quiere estar presente? Hubo silencio. ¿Delante de los donantes? No necesariamente. ¿De periodistas? No si usted no quiere. Teresa respiró al otro lado. No voy a entrar por una puerta para que todos me miren como una anciana a la que el Papa vino a rescatar. Leo sonrió ligeramente. Eso quería saber. Si tengo que decir algo, lo diré. Pero no quiero que me conviertan en el espectáculo que arregla el escándalo. De acuerdo. Y no quiero que humillen a Álvaro. Leo se quedó callado. Después de lo que hizo. Precisamente. Teresa continuó. Que diga la verdad. Que arregle lo que hizo. Lo demás no me interesa. La llamada terminó. Quedaban 29 minutos. Entonces Clara recibió un correo. Lo leyó. La firma de financiación se adelanta. ¿Cuánto? Preguntó Esteban. 15 minutos. Los representantes querían cerrar el acuerdo antes del acto para poder anunciarlo durante la inauguración. Leo miró el reloj. Ahora no quedaban 45 minutos. Quedaban 14 antes de que un documento de más de 1 millón de euros quedara firmado sobre una investigación aún manipulada. Esteban preguntó.
Detenemos todo. Leo no respondió enseguida. Ordenó las pruebas. Primero la cronología. Después los pagos reales. Luego las autorizaciones. La nota de oxígeno. La libreta de Inés. Finalmente, la fotografía. No vamos a detener un centro porque tengamos sospechas, dijo. Vamos a detener una firma porque ya tenemos preguntas que nadie ha contestado. Un empleado abrió la puerta. Padre, ¿están todos preparados? Leo recogió los documentos. Inés seguía inmóvil. Hermana, dijo, puede quedarse aquí. Ella miró la libreta. Después la tomó. No. Clara preguntó. ¿Está segura? Inés tragó saliva. No. Y caminó hacia la puerta. En el salón principal, Álvaro acababa de colocar el bolígrafo junto al contrato cuando padre Leo entró. Teresa no estaba allí. Aún. Leo avanzó hasta la mesa. Dejó el viejo cucharón de madera en el centro. Álvaro lo reconoció inmediatamente. Las conversaciones se apagaron. Padre Leo tomó asiento frente a él y formuló la primera pregunta. Álvaro, ¿quién autorizó gastar los 18.600 euros? Álvaro no respondió de inmediato. A su derecha, los representantes de la entidad financiadora dejaron de mirar el contrato. A la izquierda, Clara permanecía de pie con una carpeta cerrada contra el pecho. Padre Leo repitió la pregunta. ¿Quién autorizó gastar los 18.600 euros? Álvaro apoyó ambas manos sobre la mesa. Padre, creo que debemos distinguir entre autorización operativa, imputación presupuestaria y responsabilidad documental. Leo lo miró sin cambiar de expresión. No le he preguntado eso. Álvaro respiró hondo. Los procedimientos de emergencia de aquella etapa eran poco claros. ¿Quién autorizó el dinero? La sala quedó en silencio. Álvaro miró hacia los representantes del donante. Hubo decisiones compartidas. Padre Leo abrió la primera carpeta. Sacó el justificante de 620 euros de la farmacia. Este pago necesitaba aprobación superior a 300 euros. Clara habló. Sí. ¿Quién tenía esa autorización? Dirección administrativa. Leo volvió a Álvaro. Usted. Álvaro asintió lentamente. Formalmente, sí. Leo colocó el segundo documento. Oxígeno domiciliario. Este también. Sí. Otro. Transporte sanitario. Otro más. Alojamiento de emergencia. Álvaro dejó de mirar los papeles. Padre, nadie niega que hubo excepciones. Teresa sí niega haberlas autorizado. Eso está siendo investigado. Leo abrió la libreta de Inés. 19 solicitudes. Fechas, importes y las mismas iniciales. As. Padre Leo no explicó las letras. No hacía falta. Álvaro miró a Inés. Ella sostenía la libreta con ambas manos. Leo le preguntó. Hermana, diga únicamente lo que sabe porque estuvo presente. Inés tragó saliva. Yo pedí 19 de esas ayudas. Uno de los representantes del donante se movió en su silla. ¿Con dinero del fondo alimentario? Inés asintió. Sí. ¿Quién le dio permiso? La religiosa miró a Álvaro. Él. Álvaro cerró los ojos un instante. Inés, yo dije que debíamos encontrar una solución. Ella negó con la cabeza. No. Me dijiste que comprara el oxígeno ese mismo día. Sacó la nota. La puso sobre la mesa. Leo no la empujó hacia nadie. Dejó que Álvaro la viera primero. Compra el oxígeno hoy. Mañana vemos cómo justificarlo. Álvaro reconoció la letra. Sí, dijo. Eso lo escribí yo. Leo preguntó. ¿Teresa estaba presente? No. ¿Sabía ella que ese dinero salía del fondo alimentario? No lo sé. Inés respondió. No. Álvaro la miró. La religiosa mantuvo los ojos levantados esta vez. Yo nunca se lo dije. Padre Leo sacó entonces el justificante fechado el 14 de febrero.
Aquí consta que Teresa recibió personalmente material a las 10:20 de la mañana. Álvaro no dijo nada. Ese día estaba hospitalizada. Clara abrió su carpeta. Tenemos el ingreso y el alta. Uno de los representantes tomó el documento. Entonces esta firma es falsa. Álvaro reaccionó. No sabemos quién la incorporó. Padre Leo lo miró. Correcto. Aquella respuesta sorprendió a varios. Leo continuó. Todavía no sabemos quién imitó su firma. Dejó pasar un segundo. Pero sí sabemos quién vio el expediente antes de que se suspendiera a Teresa. Álvaro endureció la mandíbula. Muchas personas. Y sabemos quién podía detener el procedimiento. Nadie respondió. La puerta se abrió. Teresa entró acompañada por Marta. No llevaba abrigo. En una mano sostenía su bolso. En la otra, nada. Miró las cámaras guardadas al fondo de la sala. He pedido que no graben. Padre Leo asintió. Y no lo harán. Teresa se sentó. No miró primero a Álvaro. Miró el cucharón colocado sobre la mesa. Leo le habló con calma. Teresa, ¿qué necesita usted de esta reunión? Ella tardó unos segundos. No quiero 6.000 euros. Álvaro bajó la cabeza. No necesito que nadie me diga que soy buena persona. Miró a los presentes. Tampoco necesito que le arruinen la vida a nadie para demostrar que yo tenía razón. Entonces miró directamente a Álvaro. Necesito que mi hija pueda leer un papel que diga la verdad. Marta apretó los labios. Teresa continuó. Que yo no firmé esos gastos. Que no me llevé dinero. Que no quité comida a nadie. Nada más. Padre Leo se volvió hacia Álvaro. Ahora sí. Sacó la fotografía de hacía 19 años. La colocó junto al cucharón. Álvaro pareció encogerse ligeramente. ¿La recuerda? Sí. ¿Teresa sabía entonces que usted había cometido el error de los vales? Sí. ¿Permitió que 40 familias supieran su nombre? No. ¿Por qué? Álvaro miró a Teresa. Porque me protegió. Teresa habló. Te protegí de la vergüenza. No de arreglar lo que habías hecho. Álvaro cerró los ojos. Aquella frase terminó de romper algo que los documentos no habían conseguido. Cuando volvió a hablar, ya no utilizó palabras como procedimiento ni sostenibilidad. Yo autoricé las excepciones. Nadie se movió. Al principio eran pocas. Pensé que después encontraríamos otra partida para cubrirlas. Miró a Inés. Luego fueron más. ¿Y cuándo llegó la auditoría? Preguntó Leo. Álvaro pasó una mano por la frente. Nos dijeron que cualquier desviación podía comprometer la financiación. ¿Qué hizo? Pedí que regularizaran los expedientes. Con el nombre de Teresa. Álvaro tragó saliva. Vi que su nombre aparecía. Teresa permaneció inmóvil. Leo preguntó. ¿Sabía que ella no había autorizado esos gastos? Sí. La respuesta cayó limpia. Sin defensa. ¿Y por qué no lo corrigió? Álvaro miró hacia las ventanas. Porque pensé que sería temporal. Después, pensé que podríamos cerrar el expediente sin hacerle demasiado daño. Después, Álvaro miró por fin a Teresa. Tuve miedo de perder el centro. La voz se le quebró apenas, pero no lloró. 5 años de trabajo. Empleos. Atención domiciliaria. Comidas. Todo. Teresa respondió. Entonces decidiste que era más fácil perderme a mí. Álvaro no intentó defenderse. Sí. Padre Leo dejó que el silencio permaneciera. Después apoyó una mano sobre la mesa. Un centro dedicado a la misericordia no puede inaugurarse dejando una mentira en la puerta. Miró el contrato. La firma queda suspendida. Uno de los representantes del donante levantó la vista. Leo continuó. No el proyecto. La firma. Luego miró a Clara. Se retira inmediatamente la suspensión de Teresa mientras se corrige el expediente. A Inés.
Ningún traslado se ejecutará hasta que se revise si fue represalia. Finalmente, a Álvaro. Usted no va a desaparecer de este problema. Álvaro sostuvo su mirada. ¿Qué tengo que hacer? Padre Leo respondió. Primero, dejar de proteger la obra de las consecuencias de la verdad. Luego empujó hacia él el documento donde figuraba el nombre de Teresa. Empiece corrigiendo esto. La inauguración no se celebró aquella mañana. Tampoco se canceló el Centro San Gabriel. Las sillas quedaron colocadas, la cinta permaneció sin cortar y los invitados fueron informados de que la firma se aplazaba hasta completar una revisión independiente. La primera decisión fue sencilla. La suspensión de Teresa quedó anulada de inmediato. Su expediente disciplinario fue cerrado provisionalmente y ningún documento podía volver a describirla como responsable de los 18.600 euros mientras continuara la investigación. La segunda decisión fue más difícil. Hermana Inés permanecería en su puesto. El traslado ordenado la tarde anterior quedó sin efecto hasta determinar si había sido una medida organizativa o una represalia. Álvaro no protestó. Ya no tenía espacio para hacerlo. 2 días después, la Fundación Santa Lucía emitió una rectificación pública. No utilizó palabras ambiguas. Decía: tras la revisión de la documentación disponible, no existe evidencia de que Teresa Valdés autorizara, solicitara o se beneficiara personalmente de los gastos investigados. Marta leyó aquella frase en voz alta en casa de su madre. Teresa no sonrió. Solo preguntó: ¿está publicada también en la entrada del centro? Sí. Entonces está bien. Pero Padre Leo sabía que corregir una frase no reparaba 27 años de confianza rota en 3 semanas. Pidió 3 cambios. Primero, una auditoría independiente de todos los expedientes de ayuda extraordinaria de los últimos 7 años. Segundo, la creación de un fondo separado para emergencias médicas y alojamiento temporal, con autorización rápida y registro claro. Tercero, que cualquier persona suspendida por irregularidades económicas tuviera derecho a conocer las pruebas, presentar documentación y ser escuchada antes de que su nombre fuera retirado de un programa. El representante del donante preguntó: ¿y la financiación? Padre Leo respondió: si el proyecto merece continuar, debe poder sobrevivir a la verdad. La entidad financiadora no retiró el apoyo. Lo condicionó a la auditoría y a controles externos durante los 2 primeros años. El centro abriría más tarde. Pero abriría. Quedaba Álvaro. Algunos miembros del comité propusieron que dimitiera inmediatamente. Teresa se opuso. Que se vaya no arregla los papeles. Álvaro la miró sorprendido. No estoy diciendo que te quedes como si nada hubiera pasado, añadió ella. Estoy diciendo que arregles lo que dejaste mal. Padre Leo presentó entonces un plan de responsabilidad de 12 meses. Álvaro quedaría apartado de cualquier decisión financiera durante ese periodo. Bajo supervisión independiente, tendría que revisar uno por uno todos los expedientes donde una persona hubiera sido sancionada, rechazada o señalada por problemas de documentación. Si encontraba errores, no bastaría con corregir una base de datos. Tendría que contactar a la persona afectada, explicar qué había ocurrido, restaurar derechos cuando fuera posible, y presentar cada 3 meses un informe público sobre los avances. El trabajo no sustituía ninguna responsabilidad legal que pudiera surgir de la auditoría. Álvaro aceptó. No pidió que Teresa lo perdonara. Aquello también importaba. Una semana después, Padre Leo volvió a Santa Lucía. La cocina estaba abierta. Mateo preparaba verduras. Inés organizaba entregas. Clara revisaba un nuevo formulario que permitía registrar emergencias sin esconderlas bajo otro concepto. Teresa estaba junto a la puerta. No había entrado todavía. Álvaro llegó con una pequeña placa entre las manos. Era la misma que habían retirado semanas antes. Teresa Valdés, coordinación de cocina. Nadie aplaudió. Teresa no quería aplausos. Álvaro tomó un destornillador y colocó la placa nuevamente en la pared. Cuando terminó, dio un paso atrás. Lo siento. Teresa observó su nombre. Eso empieza hoy. Álvaro entendió. Una disculpa podía decirse en 10 segundos.
Reparar el daño llevaría mucho más. Teresa abrió entonces su bolso y sacó el cucharón de madera. Lo dejó sobre la mesa de trabajo. Mateo sonrió. Pensé que iba a jubilarlo. Teresa se puso el delantal. Todavía no. Tomó una olla vacía y miró alrededor. ¿Quién ha cambiado de sitio las cebollas? Todos señalaron a Mateo. Yo solo. Luego te defiendes. Primero tráelas. Una pequeña risa recorrió la cocina. No era un regreso a lo que había antes. Eso ya no era posible. Era algo más humilde. La puerta estaba abierta. El nombre había vuelto. Y esta vez, junto a la misericordia, también había memoria. 3 meses después, el Centro San Gabriel abrió sus puertas. No hubo una inauguración grandiosa. No se repitió el discurso preparado por Álvaro. Hubo café, algunas mesas sencillas y demasiadas personas intentando entrar al mismo tiempo. La auditoría aún no había terminado. Había encontrado otros expedientes mal documentados, aunque ninguno idéntico al de Teresa. 2 personas recibieron rectificaciones formales. Una familia recuperó una ayuda que había sido rechazada injustamente. Otra investigación seguía abierta. El sistema no se había vuelto perfecto. Solo había dejado de fingir que no podía equivocarse. Álvaro continuaba cumpliendo su plan de responsabilidad. Ya no administraba fondos. Pasaba varias horas cada semana revisando expedientes antiguos junto a un supervisor externo. Había realizado 12 llamadas difíciles a personas que, durante años, habían recibido respuestas frías desde una oficina. Algunas aceptaron escucharlo. Otras no. Teresa nunca le pidió que se sintiera mejor. Tampoco lo trató como enemigo. Cuando coincidían, lo saludaba. Eso era todo. Hermana Inés seguía atendiendo a personas en sus casas. Ahora, cuando alguien necesitaba medicamentos urgentes, ya no tenía que esconder la ayuda bajo la palabra alimentos. El nuevo fondo tenía una casilla sencilla. Emergencia humana. El padre Esteban decía que probablemente era la casilla más importante de todo el formulario. Teresa no volvió a coordinar la cocina a tiempo completo. Sus rodillas protestaban más de lo que ella quería admitir. Iba los martes. Solo los martes. Llegaba antes que casi todos, revisaba las ollas y preguntaba quién había cambiado las cosas de sitio. Aquella mañana preparaban lentejas. Mateo dejó sobre la mesa un cucharón nuevo de acero inoxidable. Este pesa menos. Teresa lo levantó. Lo examinó. Bonito. Luego lo dejó. Sacó de una bolsa el cucharón de madera. El mango seguía quemado. Las 27 marcas seguían allí. Mateo sonrió. Todavía sirve. Teresa miró hacia la puerta. Un hombre mayor acababa de entrar. Vivía solo desde hacía unos meses y era la primera vez que pedía comida allí. Se quedó cerca de la pared, como si aún estuviera decidiendo si quería que alguien lo viera. Teresa llenó un plato. No preguntó por qué había venido. No preguntó cuánto dinero tenía. Solo dejó la sopa delante de él. Está caliente. Tenga cuidado. El hombre asintió. Gracias. Teresa volvió a la olla. En la pared, su nombre seguía colocado junto a la entrada. Ya no significaba que todo había vuelto a ser como antes. Significaba que una mentira había sido corregida. El cucharón tampoco era ya el recuerdo de algo que había sobrevivido al fuego. Era la prueba de otra cosa. Que una persona puede ser herida sin perder su dignidad. Que la misericordia sin verdad puede convertirse en apariencia. Y que la verdad sin misericordia puede convertirse en castigo. La justicia necesita ambas. Si conocéis a alguien cuya dignidad haya sido olvidada, dejad hoy su nombre en los comentarios y regaladle una oración. Teresa levantó de nuevo el cucharón. Todavía servía.